Hola de nuevo. Vamos a ver en este vídeo una ampliación de uno de los últimos vídeos que hicimos de ecuaciones diferenciales exactas, pero esta vez de una forma más genérica, no el vídeo que hicimos hace un par de clases, que era una especie de simplificación con la ecuación reducida, sino una forma un poco más general de lo que es una ecuación exacta, que es un método para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a compartir pantalla como siempre y vamos a ver cómo resolver ecuaciones que de forma general tengan este aspecto. Es algo más o menos parecido a lo que vimos hace un par de vídeos, pero aquí ya estamos complementando con varias cosas. Por ejemplo, estas dos funciones p y q dependen de x y de y. No tienen por qué depender solo de x, como dijimos hace un par de vídeos. Vamos a cambiarle un poco el orden aquí a esta ecuación, vamos a darle una pequeña vuelta y aunque ya dijimos que esto no es exactamente una división, pero vamos a multiplicar todo por diferencial de x, de forma que mi ecuación diferencial me queda con esta forma. Y aquí llega un poco la parte interesante que necesitamos del vídeo anterior. Esta ecuación diremos que es exacta solamente si cumple una condición, y es que la derivada parcial de esta cierta función p de xy con respecto de y, fíjate, de la variable opuesta a la que lleva, por decirlo así, es igual a la derivada parcial de q de xy con respecto de la variable x. ¿Por qué tiene que cumplir esto? Bueno, esto se podría demostrar, no es algo excesivamente complejo, pero creemos que es más sensato que ahora mismo pues te creas que este tipo de ecuaciones serán ecuaciones exactas y el método que voy a proponer funcionará si se cumple esto que tenemos aquí. Las derivadas parciales cruzadas, déjame que las llame así, tienen que ser iguales. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a asumir que existe una cierta función f de xy igual a constante, tal que al diferenciarla, y aquí entramos con conceptos un poco complejos, pero bueno, no me voy a entretener mucho en ellos, el resultado tiene que ser cero. ¿Cómo se diferencia una función de dos variables? No tiene tampoco mucha ciencia, pero insisto, no voy a explicar con detalle qué significa esto, ni por qué funciona, ni por qué sale. Simplemente, por la regla de la cadena, la diferencial de una función de dos variables es la derivada de la función en x con diferencial de x y la derivada parcial respecto de y por diferencial de y. Entonces, lo que tenemos esencialmente es esta condición. Vamos a buscar una función f de xy constante tal que su diferencial tiene que ser cero. Y en este caso, pues la diferencial es igual a la parcial de f en x diferencial de x y la parcial de f en y diferencial de y. Y hemos visto que tiene que ser igual a cero. Nuestra ecuación diferencial tiene este aspecto y como decíamos antes, pues cumple esta condición, que luego será útil antes o después. Para que esto sea verdad, pues más o menos cae de su peso, que eso tiene que ser verdad, es decir, la diferencial de f de xy con respecto de x tiene que ser igual a p de xy y esto que tienes aquí también tiene que ser verdad. La diferencial de f con respecto de y tiene que ser igual a esa función, la que tengamos, q. Tenemos un poco aquí una ensalada de letras importante, pero yo creo que más o menos, si vas siguiendo el ejemplo y luego además cuando veamos un ejemplo concreto, creo que se ve relativamente bien. Entonces, si esto ocurre, mi objetivo es buscar esta función f de xy para de forma implícita poder resolver esta ecuación diferencial. De esta pareja de ecuaciones podemos buscar f simplemente despejando de aquí e integrando. Como se ve bastante mal, por supuesto, como siempre en matemáticas, aquí la cuestión es ver un ejemplo. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una ecuación diferencial que no va a ser de variables separadas, que no va a ser tampoco la que comentábamos en el otro vídeo, y aunque lo fuese, pues sería un caso particular de ese tipo de ecuaciones, algo así. Primer paso, vamos a despejar o a multiplicar, mejor dicho, por diferencial de x en toda la ecuación y nos quedaría algo como esto. ¿Quién es P y quién es Q? Pues aquí P sería este de aquí y Q sería este de aquí. Si derivamos parcialmente P con la otra variable que sería la y, pues recuerda que esto significa asumir que la y es variable y todo lo demás es constante, con lo cual lo que nos queda es 3x cuadrado. Si derivamos parcialmente q con respecto a la otra variable, derivamos este con respecto de x, te vas a convencer rápidamente que el resultado es 3x cuadrado, con lo cual cumple
que es una ecuación diferencial exacta. Y lo que yo voy a hacer ahora funciona. ¿Qué voy a hacer? Vamos a asumir una función f de xy que es igual a 0, tal que la diferencial de f de xy, que es igual a la parcial, déjame que lo ponga así para que sea un poco más cómodo, más la parcial de f en y por diferencial de y tiene que ser igual a 0. Si comparamos ambos, pues este de aquí tiene que ser p y este de aquí tiene que ser q. El resultado que he hecho ahí arriba. Una de las partes buenas de este tipo de ecuaciones es que es un procedimiento que es muy mecánico. Entonces, todo lo que sea mecánico, pues ya sabes, el primer día te cuesta un dolor de cabeza, el segundo día un poco menos y al cuarto día pues es siempre un proceso similar. Yo me imagino siempre pues, que la ecuación de segundo grado, esa fórmula horrorosa de menos b más menos raíz cuadrada, tal y cual, era muy horrible y a la que la haces 10 veces, pues es bueno, es una fórmula a repetir. Esta es una de las partes buenas, que esto es repetir cosas. Vamos a escribir quién es f, quién es p y quién es q. P es 3x cuadrado por y q en este caso es, esto sería derivada con respecto de y es igual a x al cubo. Y aquí un poco la cuestión es, vamos a intentar buscar quién es f. No tenemos otro objetivo que buscar quién es f. Me fijo en la segunda ecuación, me podría fijar en cualquiera de las dos, da un poco igual. Parcial de f es igual a x al cubo por la parcial de y. Y un poco lo que hacemos siempre en ese tipo de problemas, integro en el lado izquierdo e integro en el lado derecho. ¿Cómo se integra en el lado izquierdo? Pues tienes la f de xy que estamos buscando. ¿Qué ocurre en el lado derecho? Una función que al derivarla respecto de y me dé x al cubo, tiene que ser, creo que es medianamente claro, x al cubo por y. ¿Por qué? Porque al derivarla respecto de y, el resultado es x al cubo. Por supuesto, cualquier constante que yo le añada a esto, al derivar la constante respecto de y, el resultado es 0, que aparece ahí, no hay ninguna cosa más allá del x al cubo. Pero aquí un poco la parte mínimamente complicada es que realmente cualquier función que dependa de x, al derivarla parcialmente respecto de y, también es 0. Entonces la forma más general de esta función f de xy sería esta. ¿Por qué? Pues simplemente porque si derivo parcialmente f en y, ahí lo que me queda es que la y desaparece, me queda el x al cubo, y la parcial en y de una función que solo depende de x es 0. ¿Qué hacemos con esto ahora? Pues nos vamos a la primera ecuación, déjame que la ponga así, por señalarla de alguna manera, podría haber puesto un 1, un 2 o algo así, y ahora fíjate que la parcial de f en x se puede calcular, simplemente es derivar esto en x, que sería 3x cuadrado por y, más la derivada de esa función, que es phi' de x. Sea lo que sea, es phi' de x. ¿Qué se tiene que cumplir? Que esta parcial de f en x sea igual a eso que tienes ahí. Que esta parcial de f en x sea igual a todo eso que tienes ahí. ¿Qué ocurre aquí? Hemos impuesto que las derivadas cruzadas sean iguales para llegar a este momento. Si en esta ecuación aquí aparece un phi' de x y aquí apareciesen cosas con y, esto es imposible. Cualquier función que solo dependa de x, al derivarla, solo depende de x. Y no puede estar igualada a cosas que dependen de y. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo más sencillo que podría haber ocurrido, que es que este y este desaparecen. Entonces, phi' de x es una función que al derivarla en x es 0. ¿Y esta función cuál es? Pues esta función, lo más sencillo, es una constante. Fíjate, es una función que solo puede depender de x y sería pues es una constante que puedes llamar c o podemos llamar a. Si quieres, para no reinterpretarlo, vamos a llamarlo a. ¿Cuál es entonces la solución? Pues la solución de esta ecuación diferencial es esta f de xy, que viene a ser x cubo por y más a, pero la solución es x cubo y más a igual a una cierta constante. Fíjate lo que hemos hecho aquí arriba. Hemos presupuesto una f de xy igual a 0, no. Una f de xy igual a constante, de forma que la derivada, la diferencial de f de xy es 0. Entonces, esta f de xy está igual a una constante, con lo cual ahí tendréis la solución. Y la forma general, fíjate que cuando restas c menos a, lo que tienes al final es otra constante. Entonces nos quedaría algo así. Esta sería la forma implícita de la solución,
pero en este caso en particular pues es muy sencillo despejar la forma explícita, que simplemente es b entre x al cubo, forma explícita. Y ahora aquí llega un poco la pregunta. ¿Es verdad que esta es la solución de la ecuación diferencial? Bueno, vámonos a la ecuación original, o sea, sin tocarla, sin añadir nada, nada por el estilo. Nos la vamos a copiar por aquí arriba y vamos a colocar la solución, la supuesta solución, vamos a decirlo así, hasta que no esté comprobado que es la solución. Vamos a ver qué le ocurre. Entonces, esta es la solución y se supone que valga lo que valga esa constante b, no importa lo que valga esa constante b, esto debería cumplirse. Esta es un poco la idea. ¿Qué hacemos? Pues un poco lo de siempre, ¿no? Derivada de y con respecto de x a la menos 3, eso es menos 3 por x a la menos 2. Derívalo muy rápido porque aquí ya ves que no tienes tiempo para pensar mucho en derivación. Y ahí tienes un b partido por x al cubo más x al cubo por derivada de y en x, que es 3b partido por x al cuadrado. Y esto debería ser igual a 0. Relleno la ecuación, como hemos hecho antes varias veces, y un poco lo que tienes aquí, perdón, que esto está mal derivado, x a la menos 3 sería menos 3 por x a la menos 4, no a la menos 2. Entonces aquí habría un 4 y aquí habría un 4, ¿vale? Y ahora ya sí la cosa funciona. Podemos quitar el 3 y el 3 sin ningún tipo de problemas. Las b's también se pueden ir sin problemas. x2 entre x3 es 1 partido por x y x3 entre x4 es 1 partido por x, que efectivamente esto, como tiene que ser, es 0. Entonces, fíjate que ha funcionado el método, o sea, es un poco lo que estamos buscando, el método ha funcionado, pero ¿por qué ha funcionado? Repetimos un poco la jugada. Tenemos un cierto polinomio, función, me da lo mismo, que depende de dos variables, x y, que en este caso puede ser este de aquí. Tenemos un polinomio función, da un poco igual, al principio hay muchos polinomios, pero luego pueden ser funciones, q de x y, que en este caso sería este x al cubo, y si nos queda algo del estilo p diferencial de x más q diferencial de y igual a 0, si la parcial de p en y es igual a la parcial de q en x, esto es una ecuación diferencial exacta, una EDO exacta. ¿Qué significa eso? Que existirá una función f de x y igual a una constante, tal que su diferencial es 0, y se cumplirá que la diferencial es parcial de f en x de dx más parcial de f en y de dy, que es la regla de la cadena aplicada a funciones con varias variables, identificando, pues S tiene que ser la P, porque lo pone ahí, y S tiene que ser la Q, porque lo pone ahí. Y en esta especie de sistema de ecuaciones diferenciales, pues despejamos o la F o la F de aquí arriba o de aquí abajo, la que tú quieras, da un poco igual. Yo lo he hecho con esta porque era más sencillo, y sacamos una función que es x al cubo por y, pero puede haber cualquier función adicional que solo dependa de la x. ¿Por qué? Porque al derivar esto con respecto de y, desaparece. Y con la primera ecuación, con la primera condición, calculamos directamente esta parcial en x y lo igualamos a esta parte de aquí. Si todo ha funcionado bien, debería irse toda la parte correspondiente a la y automáticamente sacaríamos una ecuación para phi'. Resolvemos, en este caso era muy sencillito, y sacamos la ecuación de f. Como la solución es f igual a c, lo que tenemos ahí es una forma implícita de decir quién es la solución de esta ecuación. Si da la casualidad de que podemos resolver de forma explícita, pues mucho mejor. Despejamos la y ahí tienes tu solución general. Por supuesto, como siempre, hemos comprobado para ver que todo funciona bien y efectivamente funciona bien. ¿Qué deberías hacer ahora? Pues como digo siempre, ahora el objetivo es hacer muchas de estas, pero con una gran ventaja. Las ecuaciones diferenciales exactas, cuando son exactas, es hacer una tras otra, y a la tercera o cuarta el mecanismo es siempre el mismo. No hay que imaginar nada, no hay que crear nada, no hay casi ni que pensar mucho, o sea, simplemente es ejecutar los pasos A, B, C, D y E, y estas ecuaciones salen razonablemente bien. Y es un buen método para resolver un montón de ecuaciones diferenciales que salen muy bien con esta forma, pero que no se pueden resolver ni con ecuaciones homogéneas, ni con separación de variables, ni nada por el estilo. Prueba a practicar todo lo que puedas y más, búscate colecciones de ejercicios o las que se te proponga para hacer o cualquier cosa, y vas a ver que a la tercera o cuarta pues esto sale bastante bien. Como siempre digo, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.